Nosotros estamos ya con nuestro invitado porque se vienen justamente elecciones en el Poder Judicial para el periodo 2017-2018 y justamente para conversar al respecto estamos con uno de los candidatos a la presidencia del Poder Judicial, el doctor Víctor Prado Saldarriaga. Doctor Prado Saldarriaga, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Cristian. Buenas tardes. A ver, cuéntenos un poquito, tengo algunas curiosidades. ¿Cuándo son las elecciones? El 1 de diciembre, siempre por ley está fijado el primer jueves del año. Ok, y se elige presidente del Poder... de diciembre, perdón. Se elige presidente del Poder Judicial. Entiendo que también las Cortes hacen también Corte Superior de Justicia de Lima y otras Cortes a nivel nacional. Siempre son las elecciones en esta fecha. Sí, en esa fecha se realizan simultáneamente la elección del presidente del Poder Judicial y las elecciones, como ha mencionado, de los presidentes de las Cortes Superiores del país. Le pregunto, para que la gente un poco esté al tanto, porque además veo que es uno de los primeros puntos también en las propuestas que usted plantea. ¿Cómo se elige actualmente al presidente del Poder Judicial? Bueno, la elección queda circunscrita a un electorado compuesto exclusivamente por los magistrados titulares de la Corte Suprema, los cuales en votación secreta y en pleno eligen entre los candidatos que se postulan para este cargo. ¿Es una terna también en esta oportunidad? Somos cuatro, hasta donde he podido conocer esta tarde, ¿no? Está la doctora Elvia Barrios, el doctor Duberry Rodríguez, el doctor José Pariona y su servidor. Correcto. ¿Cuántos son los titulares de la Suprema? Rodríguez, el doctor José Pariona y su servidor. Correcto. ¿Cuántos son los titulares de la Suprema? Somos 20, pero el electorado se reduce a 18, 19, dado que uno es el presidente del Poder Judicial actualmente en ejercicio. Ok. ¿Cuáles son un poco las propuestas? Porque justamente leía la primera, ¿no? Reformas constitucionales y legales que promuevan la elección universal y directa de la presidencia de la Corte Suprema y de las presidencias de las Cortes Superiores del país. Bueno, justamente para nosotros, frente a lo que ha sido una crítica y un cuestionamiento constante, el secretismo en estos procesos, consideramos que una forma de hacer transparente y de convocar la atención de la ciudadanía a las propuestas de cambio que pueden plantearse en estos procesos es que se convierta la elección ya no en una actividad que solo desarrolle un grupo determinado de magistrados, en el caso de la Corte Suprema, sino que sea una votación directa y universal de todos los jueces titulares del país, tanto para elegir al presidente de la Corte Suprema como para elegir a los presidentes de las Cortes Superiores. Este me parece un cambio trascendente que ha sido también postulado, he revisado algunas alternativas que han formulado diferentes sectores para que justamente la población entienda ese mensaje que queremos transmitir. Y además un vínculo mayor también, porque imagino que, claro, si es así, por lo menos quizá habría más publicidad cada momento de las elecciones, tanto así que yo le hago las preguntas, ¿no? Bueno, algo sabía yo, pero claro, mucha gente ni siquiera sabe que en diciembre se eligen a los presidentes del Poder Judicial, de las Cortes, y creo que es un tema fundamental que la gente esté también empapada, cómo se eligen, quiénes se eligen, qué proponen exactamente, ¿verdad? Justamente, y no solamente del proceso mismo de la elección, sino de las propuestas, que creo lo trascendente. Correcto. Esa primera propuesta está muy interesante. ¿Qué otras propuestas, doctor? Consideramos también la necesidad de dar finalmente una autonomía presupuestal al Poder Judicial. Justamente concurrimos en estos días al debate final del presupuesto que se asigna a los diferentes órganos del Estado y en particular al Poder Judicial. A diferencia del Congreso, el Poder Judicial tiene que ser sometido a todas las diferentes etapas de formación del presupuesto. Y acabamos siempre con una frustración, no se alcanza los recursos necesarios para poder desarrollar a la institución, para poder mantener el conjunto de proyectos en marcha y para evitar lo que hoy sucede, esto es estas huelgas anuales que tenemos de trabajadores que con justicia reclaman una remuneración mayor pero que no se puede atender. ¿Cómo se lograría la autonomía? Déjeme entender ese tema, es decir, ustedes, digamos, pasarían únicamente, o sea, ¿quién controlaría finalmente? Porque usted me ha dado el ejemplo del Congreso, pero ¿cómo se llegaría? Porque claro, uno puede pedir también, ¿no?, de manera desmedida. ¿Cómo así? ¿Cómo claro sería llegar a ese tema? Bueno, esta iniciativa parte de la experiencia reciente. El Poder Judicial construye su presupuesto en una especie de concertación previa con el Ejecutivo. Hay una comisión bipartita
que va estudiando los requerimientos y obviamente las posibilidades de caja fiscal. Ok. Eso se hace directamente con el MEF. Exactamente, y este esfuerzo no ha rendido resultados esperados. En definitiva, se ha convertido en una especie de lo que obviamente llamamos un paseo, una discusión que a fin de cuentas no lleva a alcanzar la meta, porque la propuesta que se alcanza desde estas comisiones ya empieza a ser reducida, y cuando llega al debate del Congreso, la comisión inicial, luego el Pleno, acaba con una reducción mayor. No ha mostrado eficiencia, un desgaste. ¿Cuál se cambiaría entonces? Que ustedes vayan directamente a plantearlo al Congreso de la República y ya no pasar por el MEF. O sea, igual estarían supeditados, digamos, ya a la negociación con el Congreso, pero no primero con el MEF. Eso es lo que plantean. En un nivel de control en base a las necesidades sustentadas, pero con una posibilidad más directa de exponer de negociar y de exponer ese tema. Exactamente. Y en base a resultados, doctor, también sería algo que ustedes tomarían en cuenta, teniendo, claro, considerando también pues que la gente está no un poco, sino bastante, digamos, decepcionada un poco del Poder Judicial, también del Ministerio Público y de muchas instituciones en general que justamente arman el sistema de justicia. Sí, tiene razón, y para nosotros es una preocupación esencial. En la medida en que nosotros no logremos recuperar la confianza de la sociedad en nuestro servicio, en la capacidad de nuestros operadores, que no mostremos responsabilidad institucional en el manejo de nuestras funciones y de los casos que se nos presentan y que debemos tratar, encontraremos siempre ese desgaste institucional y encontraremos en ese rechazo social, en esa negativa imagen, un contrapeso negativo a su vez para poder acceder a mejores recursos. Nosotros... Pero ¿no hay algo que se pueda hacer antes de esta, digamos, o es causa-efecto? Es decir, a más recursos va a mejorar el sistema, por lo menos, digamos, la eficiencia del Poder Judicial y se va a ganar. ¿No se puede hacer algo para que la gente diga? Porque imagínense, si ustedes diesen, digamos, un vuelco en la imagen que tienen de cara a la ciudadanía, yo estoy seguro que ningún Congreso ni ningún MEF se atrevería a quitarle recursos o a irles reduciendo cada vez más el presupuesto. De hecho, tenemos un conjunto de disfunciones que tenemos que atender. La más sensible se puso en evidencia con un conjunto de resoluciones controvertidas que generaron ese episodio tan triste para nuestra institución, que fue la marcha del 13 de agosto, donde la población nos mostró sus desacuerdos, nos mostró su preocupación con mucha claridad. Nosotros entendemos que el esfuerzo mayor está en capacitar a nuestros jueces en el manejo de estos casos sensibles. Pongamos el tema de la criminalidad organizada, de la inseguridad ciudadana, que es también otro de los problemas nacionales más trascendentes. Pues bien, nosotros tenemos que mejorar el sistema de reclutamiento de estos operadores de justicia y darles una formación acorde con lo que es la criminalidad organizada contemporánea. Mayormente ellos surgen de una experiencia de delincuencia común, de tratar delincuencia común. La criminalidad organizada es otro tipo de modelo criminológico que debe merecer de la formación de los jueces un nivel diferente. Especialización de jueces también para cosas específicas. Porque eso es lo que queremos también plantear con énfasis. Nosotros tenemos unidades especializadas, pero generalmente no tenemos jueces especialistas. Y eso es un factor que a la postre genera este tipo de disfunciones, este tipo de prácticas negativas que son las que queremos cambiar. Me da curiosidad, doctor, ¿cuánto es el presupuesto de este año y, digamos, cuánto más, qué porcentaje más se requeriría desde su punto de vista? Bueno, el presupuesto que se está pidiendo para el ejercicio que viene es de 3.107 millones de soles, es el óptimo. Sin embargo, la posibilidad ya empezó con un recorte que coloca en 2.800 millones. De pronto ya hay un problema de déficit importante. Claro está, como en el presente año, eso se va superando a veces con la aplicación de complementos, de suplementos, pero no nos evita la situación interna, el desequilibrio ¿Y ese 3.107, todo viene del Ejecutivo o, digamos, también hay...? No, es la propuesta inicial que hace el Poder Judicial. Pero, digamos, hay recursos propios también, porque ustedes tienen tasas y ese tipo de cosas también. Esto es muy importante. Una mayor posibilidad de gasto de estos recursos propios sería también una alternativa, sobre todo para las Cortes Superiores del Interior. ¿No? Nosotros estimamos que esa fuente y su manejo permitirían
un equilibrio, cuando menos, en las cosas inmediatas, en los proyectos prioritarios. Correcto. Doctor, ¿qué otros planteamientos? Porque veo también que, claro, ¿no? Ampliar los periodos de gestión, 2 años quizás es muy poco, y además empalmarlo también como es en el Ministerio Público cada 3 años. Exactamente, esa es nuestra propuesta, en el sentido de que, como bien lo ha indicado, se trata de un periodo que ni siquiera alcanza a una planificación inmediata, y por ende es menester que los planes que se proponen y que deberían de ser debatidos, desafortunadamente no ha habido ese espacio más allá del que ustedes aquí nos permiten para difundirlo a la colectividad. Lo cierto es que es un periodo tan breve que impide la realización de muchas de estas propuestas. El plan tiene que ser focalizado, tiene que ser concentrado, y consideramos que un periodo de 3 años permite cuando menos construir una primera avanzada de lo que debe ser en el futuro un proyecto judicial continuo. Pero me ha parecido alucinante lo que me ha contado, doctor, que la votación sea secreta, además, la votación de la Suprema. Y me dice que si son 20 y no se da un debate, es decir, ni siquiera hay para exponer al interior de los Supremos, es un tema de quién convence a quién se acerca a quién, y finalmente en base a... ¿no? Y ahí obviamente se puede prestar para, bueno, yo te apoyo ahora, mañana me apoyas tú, dame que te doy... Es un poco complicada la situación actual de cómo se elige al presidente del Poder Judicial. Bueno, se lo digo como testigo directo. Enhorabuena, ¿no? Y justamente que lo plantee. Por ende que mi planteamiento es ese, ¿no? O sea, no se puede dar una definición de un cargo tan trascendente para el país, para la institución, a partir de simpatías o no frente a un determinado candidato, sino de propuestas de cambio, y de cambio que sea controlable, verificable. De hecho, otro tema importante es el cambiar las estrategias contra la corrupción, el cual es un problema que se añade a los anteriores y fortalece esa mala imagen que tenemos ante la ciudadanía. Correcto. 1 de diciembre, entonces, doctor, le agradezco mucho por estar acá, le deseo mucha suerte, y obviamente, ¿no?, en aras de la democracia, invitar también a los otros 3 candidatos para que puedan exponer su punto de vista, porque finalmente el tema son las propuestas, ¿no? De eso Así es, en eso estamos plenamente convencidos, y es la mejor práctica que podemos tener. Muchas gracias, doctor. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.